Hola, ¿cómo estás? Vengo del futuro y vengo a contarte que el mundo se divide en dos grandes razas. Palabra horrible, si las hay, pero que viene muy bien para este ejercicio de ciencia ficción que estamos haciendo. En el futuro hay dos grandes razas. Por un lado están los clones. Los clones son los que se parecen. Y se parecen porque se copian entre sí. Son los que hacen más de lo mismo. Los que se están comparando. Los que se limitan, por ejemplo, a pedirle a la tecnología o a la inteligencia artificial que les haga cosas, ¿no? Entonces le piden, la inteligencia artificial les hace cosas y las cosas que surgen son más de lo mismo. Y de hecho eso es algo que está pasando ahora, ¿no? Las inteligencias artificiales de algún modo nos están clonando a nosotros y los que no hacen la diferencia, bueno, escriben todos parecido, tienen más o menos las mismas ideas, actúan del mismo modo, piensan del mismo modo, etcétera, etcétera. Bueno, esta cuestión del clonaje del ser humano va a ser cada vez peor hasta que lleguemos a un punto en el cual va a haber una gran masa crítica de seres humanos que van a ser clones. Va a ser muy difícil de identificarlos unos de otros, ¿sí? ¿Y por qué se van a clonar tanto? ¿Y por qué nos copiamos tanto? Bueno, esto lo podemos ver hoy incluso, y creo que incluso cada uno de nosotros en algún momento lo hemos experimentado o lo hemos vivido. Si uno mira al mundo y ve que el mundo hace las cosas de una manera, hay cierta sensación de que si uno hace las cosas como los demás lo hacen, uno va a sobrevivir. Hay como una idea de supervivencia a través de la copia o de la referencia ajena, ¿no? Entonces, ahí afuera, y en este momento, hay muchísimas personas que ya se están copiando unas a otras porque sienten que es el modo de sobrevivir. Ahora, la otra raza que va a primar en el futuro son los originales, ¿sí? Los que de alguna manera van a seguir aportando ideas diferentes, creando cosas nuevas, descubriendo, creciendo, disrumpiendo la realidad cada vez más, para acercarse a la verdad. Vaya a saber cuál sea, ¿no? La verdad. Y si uno tiene que comparar a los clones versus los originales en un esquema de movimiento dinámico, uno podría decir que los clones se mueven horizontalmente, ¿no? Van y vienen, chocan entre sí, como ese jueguito de los Lemmings, no sé si alguna vez jugaste, que eran un montón de muñequitos que caían y que uno tenía que guiarlos para que puedan salir, ¿no? Bueno, los clones van a ser como los Lemmings, que caminan así horizontalmente nada más. Los originales siempre van a buscar ir para arriba. Y hacia eso vamos. Eso creo que lo estamos viendo hoy todos, cada vez más, incluso potenciado por la inteligencia artificial, que es una tecnología inexplicablemente poderosa, que muy pocas personas están sabiendo usar para ser originales y que la gran mayoría de las personas están usando muy bien para clonarse unas a otras, ¿sí? Pero no es el uso de la inteligencia artificial lo que separa y lo que va a separar a estas dos razas, ¿no? Los clones versus los originales. Si crees que es eso, no es eso. Tampoco son las ideas, tampoco son los recursos que tienen algunos y que no tienen otros. No tiene nada que ver con eso. Y acá yo sí quiero aportar mi propia cuota de originalidad a este tema. Siento que la idea que te voy a aportar ahora, al menos es mi intento de ser original frente a una mirada respecto a lo que estamos haciendo. ¿Qué es lo que separa a clones de originales? ¿Y qué es lo que nos va a separar cada vez más a las dos razas? Yo creo que es la autoescucha. La autoescucha. Esa respuesta no te la esperabas, ¿no? Bueno, ¿y cómo llego a esta conclusión? Basta con ver cómo vive un clon hoy. Cualquiera que hace más de lo mismo, y todos conocemos a un montón de personas que hacen más de lo mismo. Nosotros muchas veces hacemos más de lo mismo, y hacemos más de lo mismo porque estamos escuchando más afuera que adentro. Estamos mirando más afuera que adentro. Estamos más en el ruido del mundo que en el sonido de la propia voz. Por eso la mayoría hace cosas que no cambian las cosas. Esencialmente porque no hacen un ejercicio de autoescucha.
Cualquiera que haga un ejercicio de autoescucha va a descubrir que tiene necesidades muy propias. Y sobre todo las personas creativas tienen necesidades. Hagamos una lista. ¿Qué necesita uno para crear de verdad? De verdad, ¿eh? No copias o clones. De verdad, ¿qué necesita uno? Necesita energía, necesita motivación, necesita inspiración, necesita espacio libre, necesita distensión, necesita ideas, necesita recursos, necesita destrezas, necesita una gimnasia de sus propias destrezas. Las personas creativas necesitamos un montón de cosas. Y cuando no somos creativas es porque nos faltan esas cosas. Y esas cosas no nos faltan porque no las tengamos. Muchas veces faltan porque no las reconocemos, porque no escuchamos nuestras propias necesidades. ¿Entendés? Los originales se autoescuchan y de esa autoescucha lo que surge es una estrategia para transformar las cosas. Las grandes estrategias surgen de grandes capacidades de autoescucharnos. Los clones no se autoescuchan. Los clones están más escuchando el ruido del mundo que la voz propia. Y como no se autoescuchan, no tienen estrategia. Hacen, generan, producen, copian, suben, publican, pero no cambia nada. No cambian nada. Ni siquiera ellos mismos. Los clones se creen más creativos pidiéndole a la inteligencia artificial ideas, ¿no? Dame 10 ideas para papá. Ignorando que uno no se hace más creativo pidiéndole a la inteligencia artificial que le haga cosas. De hecho, se hace más estúpido. Uno se hace más creativo, se hace más inteligente desde la perspectiva creativa, conversando. Por ejemplo, con la inteligencia artificial. El poder de la inteligencia artificial no está en pedirle cosas a la IA, está en conversar con la IA. Y cuanto más extensas son las conversaciones, más perspectivas uno tiene, más miradas uno tiene, más recursos uno tiene, más información uno tiene, más conocimiento profundo de lo que está trabajando uno tiene, y ahí uno tiene mayores probabilidades de que aparezca lo original. De ahí viene la verdadera capacidad de crear algo distinto, de aprender a conversar. Y para aprender a conversar con la IA o con un tutor o con un mentor o con un colega, hay que saber escuchar. En primer lugar, a uno mismo. Ese es el gran desafío que tenemos los seres humanos hoy, si es que no queremos convertirnos en clones. Aprender a autoescucharnos. Si no, conforme se nos cierren los oídos, y no solo los oídos de las orejas, sino los internos, los de la mente y los del corazón, más nos vamos a convertir en automatizaciones. Va a ser muy difícil diferenciar a un clon de una inteligencia artificial. Muy difícil. Y el panorama que pinta ese camino no me parece para nada feliz. Ahora, ¿cuál es el desafío de la autoescucha? ¿Por qué nos cuesta tanto autoescucharnos? Hagamos un experimento ahora mismo. Vamos a unos segundos de silencio, a ver. Aproveché para tomar un vasito de agua. ¿Qué escuchaste? ¿Viste qué difícil que es? ¿Sabes por qué? Porque la autoescucha no es un fenómeno mecánico. No es que uno dice, bueno, ahora me voy a escuchar. A ver, silencio, que me quiero escuchar. Es muy probable que si uno haga eso no escuche nada. O escuche un ruido interno, una voz que todavía habla. La autoescucha es un proceso que requiere de las dos dimensiones fundamentales del universo. El espacio y el tiempo. El espacio y el tiempo. Más espacio te das en el tiempo y más capacidad de escuchar lo que verdaderamente te sucede tenés. ¿O por qué te crees que los hindúes o los budistas zen se pasan días enteros sentados en flor de loto abajo de un cerezo o de un ficus? ¿Por qué te crees? Los tipos lo saben muchísimo antes que nosotros. Es espacio-tiempo la clave de la autoescucha. No es cerrar los ojos, aislarme un rato y bueno, a ver, y ver qué aparece. Y además de tener la capacidad de sintonizar con esas dos dimensiones, espacio-tiempo,
Lo otro que necesitamos es desarrollar la capacidad de creer en lo que estamos escuchando. Porque ese es el otro motivo por el cual la mayoría de las personas no se escucha. Porque cada vez que escucha algo propio, no cree. Y como no cree, no actúa en consecuencia. Ergo, no tiene una estrategia para transformarse. ¿Entendés? No es nada fácil aprender a autoescucharse. Yo conozco a algunos creativos que son expertos en la autoescucha. Pero doy fe de que han tenido que transitar grandes esfuerzos para poder saber cuál es la paja y cuál es el trigo, qué es lo que viene de adentro y qué es lo que viene de afuera, y cómo actuar desde esa autoescucha, ¿no? Desde esa autoescucha que, insisto, es la clave de la originalidad, es lo que va a separar a unos de otros. Entonces te ofrezco algunos puntos de partida, algunos ejercicios, algunas herramientas que yo siento que en mi propia búsqueda de autoescucharme mejor y de ser cada día un poquito más original, o al menos cada día un poquito menos clon a lo que hace la mayoría, me ayudan mucho. Una de las cosas que me ayuda a escucharme y me ayuda a sintonizar con mi día a día es esto de tener conciencia de mis niveles de energía. Pero sobre todo de mis niveles de energía interior, motivación, entusiasmo, ganas, optimismo, etcétera, etcétera. Yo generalmente cuando termino algo, sea grabar este podcast, dar una mentoría, dar un taller o escribir un capítulo de un libro, hago como ese ejercicio de cómo quedé. ¿No? Esto me energiza o me drena, me suma o me resta, me siento mejor o me siento peor, veo mejor el mundo o lo veo peor. Estas preguntas, después de hacer las cosas que hacemos, nos ayudan a autoescucharnos. ¿Sí? Otra cosa que uno puede tener bien en cuenta antes de hacer algo, ¿sí? Antes de tomar una decisión, antes de lanzar algo, antes de pasar a la acción, hacerse esta pregunta. Si esto que estoy por hacer, si esta decisión que estoy por tomar, no la pudiera ver nadie, no llegara a nadie, ¿lo haría igual o no lo haría igual? Si la respuesta sí, probablemente viene de adentro. Si la respuesta no, probablemente venga de afuera. Y cuando uno empieza a tener esta pregunta más a flor de piel, descubre que muchas de las cosas que uno hace en realidad las hace por responder a una mirada ajena, no a una necesidad propia. Otra cosa que yo hago mucho, sobre todo en mi música, es ser muy consciente de las cosas que verdaderamente las elegí yo por amor, por entusiasmo, por conocimiento, por experiencia, por visión, por opinión, por intuición, por lo que sea, y las cosas que estoy copiando. Porque es inevitable no copiar de los demás. Es inevitable. Pero uno puede tener como esa conciencia y decir, bueno, pará, de todo esto que estoy creando, ¿cuánto es realmente una expresión de lo que yo estoy sintiendo, de lo que estoy siendo, y cuánto estoy copiando para ver si me acomodo en el molde del mundo? Hablando de la inteligencia artificial, como te decía hace un ratito, que todos la están usando para crear, para generar, para producir, ponerle la palabra que quieras, usala al revés de como la usa la mayoría. La mayoría le pide respuestas a la IA. Vos pedile preguntas. Vos pedile perspectivas, vos pedile más información, vos pedile opinión incluso si querés, si te sirve de perspectiva. Pero no le pidas respuestas. Las respuestas siempre tienen que surgir de tu propio proceso creativo. Otra cosa que podés hacer es tratar de ser un poco más de conciencia respecto a las cosas que insisten en uno. Por ejemplo, ¿no? Yo anoche, terminé a las 2 de la mañana de diseñar mi libro, porque Danzas con Fantasmas, si bien lo terminé de escribir hace unas semanitas, lo voy a autopublicar y entonces tengo control de todo, ¿no? Estoy diseñando la tapa, la contratapa, estoy diseñando cada página, ¿no? Cada página, son 200 páginas el libro. Y anoche,
cuando estaba terminando la primera versión del diseño, que espero en los próximos días ya terminarlo y mandarlo a imprenta, pensaba, si yo hubiera sabido que esto iba a ser todo el trabajo que me iba a tomar, lo hubiera hecho estaba recordando el día que me puse a escribir la primera historia de Danzas con Fantasmas. Es una llamada Lavandería Sanjo. Si algún día lees el libro, bueno, sabe que esa fue la primera historia que me puse a escribir. Entonces estaba viajando a ese momento, ¿no? Y dije, bueno, si yo viajo en el tiempo, al pasado, a ese día, y me digo, che, Facundo, mirá que lo que te espera es todo este trabajo para terminar el libro. ¿Vos lo harías o no lo harías? Y yo probablemente en ese momento te hubiera dicho, no tengo tanto tiempo y no sé si tengo tanta energía. Capaz que me bajaba del barco. Y de hecho, en este año que estuve escribiendo Danzas con Fantasmas, me bajé del barco varias veces. Lo olvidé el libro varias veces. Pero ¿sabes qué? El libro siempre volvió a mí. Había ahí como una cuestión de insistencia permanente que, no sé, también, por ejemplo, la experimenté con mi música e incluso con este podcast. Hay cosas que me insisten. Bueno, hacé un poco de conciencia sobre las cosas que te insisten. Porque probablemente sean llamados interiores. Sean cosas de vos que quieren más escucha, que quieren más atención. ¿Sí? Y finalmente, la técnica de los 5 porqués, que la vemos mucho en coaching creativo, en autoliderazgo también, ¿no? Preguntarte 5 veces por qué. Y uno la puede aplicar a la autoescucha, la técnica de los 5 porqués, ¿no? Cuando aparezca, no sé, una frustración, un enojo, una tristeza, algo vinculado a lo que haces. Pregúntate 5 veces por qué. ¿Qué hay detrás de esto? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? 5 veces. Trata de que cada vez haya una respuesta que vaya un poco más profundo que la anterior. Y eso va a ser un lindo ejercicio de autoescucha. Un lindo ejercicio de autoescucha. Digo, y cualquier cosa que vos sientas que te ayude a escucharte a vos mismo y a tus necesidades creativas, que como vimos hace un ratito, no son pocas, te puedo asegurar que van a ser energía puesta en tu originalidad, que van a ser energía puesta en tu capacidad de separarte de los clones y ser cada día más un original. Y creo que ni siquiera tengo que entrar demasiado en detalle, que la originalidad va a ser cada vez más valiosa y que los clones van a ser cada vez más irrelevantes. Los clones y sus ideas. En un mundo en el que cualquiera puede hacer cualquier cosa, generar imágenes, filmar películas, escribir textos, componer canciones, lanzar ideas al mundo con la ayuda de la inteligencia artificial, la mayoría cree que la ventaja competitiva está en aprender a usar mejor la tecnología. ¿Sabes una cosa? No. Es una boludez usar la tecnología, cada vez más. Yo creo que la verdadera ventaja competitiva de hoy, de los próximos años, está en la capacidad de autoescucharnos. Porque de la autoescucha surgen las mejores estrategias, de la autoescucha surgen las mejores ideas, de la autoescucha surge la originalidad. Por eso hoy estoy aquí en este episodio para ayudarte a que no subestimes tu capacidad de mirar para adentro. Y no como ejercicio espiritual o como, no sé, como una cuestión así media yogi o metafísica, sino como una habilidad que te permite dejar de repetir lo que el mundo ya está haciendo. Y empezar a construir aquello que solo vos y tu mirada y tus necesidades y tus sueños y tus dolores pueden crear. Puedo asegurarte realmente que en la era de lo que hoy llamamos la era de la IA, lo original ya no depende de quién tiene acceso a las mejores herramientas. Todos tenemos ese acceso. Lo original depende de quien sea capaz de escuchar esa voz que ninguna máquina va a poder escuchar ni replicar. La tuya propia.
Primero, gracias a los 12 emprendedores que se sumaron al bootcamp de este sábado 20 de junio. Diseña tu modelo de negocio junto a nosotros. Vamos a estar toda la mañana trabajando junto a ellos, ayudándolos a diseñar un modelo de negocio que les permita sostener sus ideas en el tiempo, que les permita sostener sus negocios y crecer a través de ellos. Si te quedaste afuera del equipo, porque la verdad que era un equipo bastante reducido para poder acompañarlos de cerca, escribinos a info@gaiki.org, hacénoslo saber, porque estamos coqueteando con la idea de repetirlo en breve, probablemente el mes que viene, pero queremos saber si hay interés para armar un segundo grupo. Así que escribinos y ahí te vamos a tener en cuenta si es que hacemos una nueva edición del Bootcamp Diseña tu modelo de negocio. Estamos ya con las inscripciones abiertas, tanto para el programa de autoliderazgo como para el programa de ingeniería emocional. Los dos comienzan la primera semana de agosto. Con el programa de autoliderazgo te ofrecemos una experiencia de 4 semanas para aprender a enfocarte, organizarte y sostener tu proyecto. Es un programa de trabajo en uno mismo, para que empieces a confiar un poco más en tu modo de funcionar, para que puedas diseñar un sistema diario que te permita enfocarte, organizarte y pasar a la acción. Obviamente utilizamos un montón de modelos mentales, de herramientas de organización y también de tecnologías de inteligencia artificial que nos ayudan a identificar nuestros patrones, comprendernos mejor y funcionar mejor. El programa Autoliderazgo comienza la primera semana de agosto. Las inscripciones ya están abiertas en gaiki.org/autoliderazgo y estamos felices de volver a presentar esta propuesta para iniciar la segunda mitad del año, ¿no? Es como un nuevo comienzo, agosto, si el año se divide en 2 partes. Y lo otro que estamos iniciando en agosto es el programa de ingeniería emocional, la segunda edición de este programa en el cual aportamos las herramientas para transformar lo que nos sucede en ideas, en creaciones, en construcciones que nos permitan hacer que las cosas sucedan. Este es un programa que lo damos junto a Romy Pousa, que es ingeniera, coach y profesora de yoga, Flor Ortelli, que es arquitecta y obviamente, coach creativa, facilitadora creativa, y yo. Entre los 3 hemos diseñado esta nueva disciplina de la ingeniería emocional. Visita gaiki.org/ingeniería-emocional. Te podés bajar gratis el ebook que hemos lanzado hace algunos meses si querés conocer un poquito más de esta nueva disciplina que ya está ayudando a muchas personas a gestionarse mejor frente a la frustración, frente a la desmotivación, frente a la incertidumbre, frente al desconcierto que muchas veces nos genera emprender o crear en el mundo de hoy. Y también ya está abierta la inscripción para la edición número 19 de Coaching Creativo que inicia el primer sábado de septiembre. 19 ediciones ya hicimos hasta ahora. Este programa en el cual brindamos las herramientas para certificarte como coach en creatividad y poder así acompañar a personas y equipos en el desarrollo de sus ideas y proyectos. Dura 5 semanas. El programa es súper intenso, pero súper experimental. Nos aseguramos de que vos vivas realmente el proceso creativo en carne propia para que después puedas poner esa experiencia al servicio de los demás. Y la ventaja que tiene inscribirte en Coaching Creativo ahora es que puedes hacer el pago parcial. Puedes hacer pago en cuotas hasta la fecha de cierre de inscripciones. Esto es todo lo que tenemos hasta ahora y se viene mucho más. Ya les adelanto que en noviembre vamos a hacer un retiro / seminario para creativos. Ahí estamos con Flor y Nati trabajando muchísimo y se vienen otras cosas que tenemos en agenda y que de a poquito iremos comunicando. Como siempre te recuerdo 2 cosas. Primero, que yo brindo mentorías 1 a 1 para trabajar en lo que sea que necesites en el desarrollo de tu proyecto o emprendimiento, pero también tengo una mentoría específica para que trabajemos juntos, vos y yo, en el desarrollo de tu estrategia de comunicación. Visita gaiki.org/comunicación-efectiva o la sección de mentorías ahí en la web de Gaiki. Ahí tenés toda la info. Tengo junio completo, afortunadamente, pero si querés que trabajemos juntos en el mes de julio, la mentoría para diseñar tu estrategia de comunicación son 4 encuentros y los cupos ya están abiertos. Tengo 3 cupos para julio. Así que escribime y va a ser un placer acompañarte en el desarrollo de tu estrategia de comunicación. Y también te recuerdo que te podés bajar gratis mi libro El Camino de la Creatividad desde gaiki.org/el camino, pero te invito a que visites gaiki.org porque armamos una sección nueva que se llama Libros de Gaiki y ahí vas a poder encontrar otros libros de descarga gratuita como por ejemplo Recetas Creativas o el ebook de Ingeniería Emocional.
Espero que hayas disfrutado de este episodio tanto como yo disfruté de grabarlo. Te mando un abrazo enorme. Nos estamos escuchando en una próxima oportunidad. Chao.